Muy buenos días, mi querido público. Una vez más estoy aquí en su canal Israel Cristiano 33, donde subimos noticias cristianas del Medio Oriente, de Oriente y de todo el mundo. Hoy voy a subir un video sobre unas declaraciones que dio el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, donde condenaba los ataques que sucedieron el mes pasado entre Israel y Hamas, donde condenaba a Israel por defenderse. Y me llama la atención que en Venezuela se violan los derechos humanos, tanto de niños, mujeres y hombres. Y mucha gente está desplazándose de Venezuela. Han salido más de 5,6 millones de personas por la situación, el hambre, la necesidad, no hay empleo, no hay comida y la opresión de los cuerpos de seguridad. O sea que este señor no tiene ningún tipo de moral para hablar de que va a vetar, que vetan conjuntamente con los otros países que vetaron en la ONU a Israel por defenderse. Les invito a ver el video y suscríbanse a mi canal para seguir creciendo y seguir dando lo mejor de este canal para ustedes. Vamos al pleno desarrollo de las noticias. Es como si Venezuela ya no existiera. ¿Cómo viven los niños la odisea de dejar su país y empezar en otro sin intenciones de regresar? Veamos aquí qué dice el portal. ¿Qué siente un niño que tiene que dejar su país, sus amigos, su casa y parte de su familia? Entre los más de 5,6 millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos años por la hiperinflación, la escasez, la violencia, la persecución y los salarios bajos y la falta de oportunidades, muchos son los niños. La ONG World Vision pidió a varios niños venezolanos que fotografiaran su nueva vida y las imágenes se recogen en Fotilibro de Habitar. En BBC Mundo hablamos con dos de ellos para que también pusieran palabras y explicaran qué sienten tras haber abandonado Venezuela y empezado su nuevo con su familia en otro país o empezar una nueva vida en otro país. Juan David, 11 años, Cúcuta, Colombia. Él dice: yo vivía en Venezuela, en el estado de Portuguesa, era muy chévere porque tenía muchos amigos y con mi mamá era muy feliz. Nos vinimos a Cúcuta hace 2 años por la situación del país y cuando nos quitaron a mi hermana, Bárbara, los chicos eran muy malos y nos amenazaron y nos quitaron la casa y nos vinimos a Colombia, dice el niño. Su madre me cuenta, sin querer explicar demasiado delante del niño, que fue secuestrada y que le quitaron a una de sus hijas. Ella se marchó a Cúcuta primero con otra de sus hijas y más tarde fue a buscar a Juan David y otros 2 hijos. Cuando se fue mi mamá me quedé muy triste porque era mi mamá y no la iba a ver. Venezuela me gustaba, me la pasaba jugando con mis amigos a pelota, béisbol, fútbol. Y también me gustaba porque era un campo y comíamos muchas frutas. Nos las pasábamos de arriba para abajo con mi mamá, recogiendo frutas y buscando leña para cocinar. Y me encantaba mucho porque era como una novela. Juan David y su familia están en una vivienda muy pobre similar a la que habitaban en Venezuela. No pagan arriendo porque no está apta para vivir y no hay gas. Cocinan en fogón por lo que Juan David, como en Venezuela, debe ir a buscar leña. El viaje a Cúcuta fue una noche en un autobús. Dormimos en el asiento, hacía mucho frío. Yo quería amanecer para ver llegar a Colombia, pero no logré, el sueño me venció. Cúcuta es casi igual a Venezuela porque estamos en la frontera, es muy parecido. Aquí es muy fácil conseguir comida, pero aquí los nombres de los dulces son diferentes a Venezuela.
Lo que más me gusta de Cúcuta es que se ve el deporte del fútbol y es muy similar, no estoy tan preocupado. Lo que me da mucha risa es que aquí la bodega le dicen tienda. Cuando mi mamá me decía que fuera para la bodega, yo preguntaba, buenas, ¿dónde queda la bodega? Y me decían, no sabemos qué es una bodega. Poco a poco fui aprendiendo cómo era el idioma aquí, la forma de hablar. Y extraño muchísimo a mis amigos, a mi familia que dejé en Venezuela. Gracias a mi mamá nos va muy bien. No me costó mucho adaptarme. Su madre recoge botellas y tapas de plástico y luego vende a una recicladora. Con lo que gana, dice, tiene para el desayuno, el almuerzo, algo que sería imposible en Venezuela. Agradecemos la convocatoria de este debate en medio de unas circunstancias tan graves y apoyamos la intervención formulada por Azerbaiyán en nombre de los 120 Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela condena los bombardeos indiscriminados de Israel contra la población civil en los territorios palestinos como parte de una agresión que pone en peligro la paz regional. Estamos en presencia de una nueva fase militar en la larga guerra colonial contra el pueblo palestino, al que se le impone un régimen de dominación étnica que constituye un verdadero apartheid en pleno siglo XXI. Israel continúa perpetrando sistemáticamente crímenes de guerra, de lesa humanidad y limpieza étnica contra el pueblo palestino. Solo en los últimos días se han registrado más de 140 víctimas mortales, incluyendo 39 niños y 22 mujeres, más de 1.000 heridos, así como la destrucción de centenares de viviendas. Se ha destruido infraestructura vital pública y privada y se ha expulsado por la fuerza a los legítimos habitantes de la comunidad de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental. Estas acciones han estado acompañadas por asaltos sistemáticos por parte de grupos fanáticos organizados a lo largo de todo Israel, perpetrando crímenes de odio y racismo en decenas de pueblos y ciudades contra los residentes palestinos inocentes. Israel viola constantemente el derecho internacional en los territorios palestinos ocupados y desconoce sus obligaciones con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Israel expande su ocupación colonial y el apartheid con demolición de viviendas, expropiación de tierras y edificios, proliferación de asentamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, arrestos masivos y limpieza étnica. Los ataques cometidos contra lugares sagrados exacerban el sufrimiento colectivo, insultando los sentimientos religiosos del pueblo palestino. Son claras violaciones de derechos humanos las restricciones impuestas por las fuerzas ocupantes israelíes al acceso palestino a la mezquita Al-Haram al-Sharif, así como la invasión de la mezquita Al-Aqsa y el uso de gases y balas de goma contra los creyentes. En Gaza hay 2 millones de palestinos incomunicados del resto del mundo por Israel. A la escasez de combustible, agua, electricidad y comunicaciones, se le suman bombardeos que destruyen los pocos servicios de salud en medio de la mayor pandemia en 100 años. Hoy no hay un laboratorio que preste servicios para los contagiados en la pandemia. Hoy hay más de 58.000 nuevos desplazados buscando refugio por los ataques indiscriminados a la población civil. Esta es una catástrofe humanitaria provocada con frío cálculo por el gobierno de Israel. Señor presidente, ante esta barbarie, el Consejo de Seguridad se encuentra paralizado debido a la obstrucción de un solo país, el gobierno de los Estados Unidos de América. Este gobierno ha impedido que se acuerde una resolución de carácter obligatorio exigiendo el cese inmediato de hostilidades. También se niega a acordar una declaración llamando a las partes a un cese al fuego. Pero peor aún, se niega siquiera a publicar unos simples elementos para la prensa, es decir, la mínima acción posible del Consejo de Seguridad. Así,
el gobierno de los Estados Unidos de América crea el marco de impunidad internacional que alienta los crímenes del gobierno de Israel, llegando incluso al extremo de sancionar a los jueces de la Corte Penal Internacional solo por investigar los hechos denunciados. Es imposible aparecer al mismo tiempo como defensor de causas humanitarias y de derechos humanos si se castiga al oprimido protegiendo al opresor. Señor presidente, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben tomar decisiones que pongan fin a las hostilidades de manera inmediata, que proporcionen protección internacional a la población civil palestina y que impidan todos los crímenes que vulneran la dignidad y los derechos humanos del pueblo palestino. Los responsables de esos crímenes deben ser procesados por la justicia internacional. La República Bolivariana de Venezuela reafirma su posición en defensa de la independencia y el derecho inalienable del pueblo palestino a su autodeterminación. Apoyamos al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y nos solidarizamos con las víctimas y sus familias. Nos comprometemos a seguir trabajando por lograr un Estado de Palestina independiente y soberano en las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Esta es la solución justa y duradera a uno de los conflictos más dolorosos que enfrenta la humanidad. Muchas gracias, señor presidente.